El corazón de Ethan latía con fuerza de emoción mientras caminaba por el bullicioso mercado de Zenui, un centro en expansión en el borde de la galaxia. Esta no era su primera misión fuera del mundo, pero ciertamente lo era. Las criaturas más exóticas de todas las formas y tamaños imaginables se movían a su alrededor. Sus colores vibrantes y sonidos extraños tejían un tapiz surrealista de vida alienígena. Los aromas, una mezcla de especias dulces y notas metálicas, llenaban el aire y agregaban una capa embriagadora a la vista surrealista. Era parte de una misión diplomática de la Tierra, un representante de bajo rango que todavía estaba encontrando su camino en el panorama político galáctico. El nuevo lugar de la Tierra en la comunidad galáctica era frágil y el Consejo le había advertido que no llamara la atención, pero algo estaba atrayendo a Ethan más profundamente al mercado. Una corriente subyacente de emoción que lo hizo sentir como si estuviera al borde de algo increíble. Entonces lo vio en el otro extremo del mercado. Una gran multitud se había reunido alrededor de una enorme jaula reforzada como nunca había visto. Antes de que la charla alienígena se animara, la energía eléctrica mientras ellos abrieron y señalaron con curiosidad, Ethan se abrió paso hasta el frente de la multitud y lo que vio lo dejó sin aliento. Dentro de la jaula yacía una enorme criatura parecida a un dragón, escamas de un tono oscuro iridiscente que brillaba en la luz tenue. Era más temible que cualquier criatura que pudiera haber imaginado, con cuernos largos e irregulares y alas que incluso se extendían por casi toda la longitud de la jaula. Sus ojos brillaban con un feroz carmesí, estrechándose con una furia apenas contenida mientras gruñía a la multitud. Un alienígena a su lado, una criatura rechoncha con 4 ojos brillantes. Notó el asombro de Ethan. Era la primera vez que veía a un humano Borga. El alienígena se rió entre dientes. Su voz era un zumbido áspero. Este es un hallazgo raro. Dicen que es antiguo. Más antiguo que nuestro Sol. Su furia podría arrasar una ciudad. Nadie se atreve a acercarse a él. ¿Por qué está aquí?, preguntó Ethan, incapaz de apartar la mirada de la forma aterradora pero cautivadora del dragón. El alienígena. Ethan sonrió con sorna y dijo con un tono alegre: el dueño del mercado ofrece una recompensa a cualquiera que sea lo suficientemente valiente o tonto como para acercarse al Borga. Gana suficientes créditos para durar toda la vida. La mente de Ethan se aceleró. Había escuchado historias de los dragones Borga antes. La leyenda afirmaba que podían respirar llamas que ardían más calientes que las estrellas y volar más rápido que cualquier nave. Nadie en la galaxia creía que pudieran ser domesticados. Sin embargo, aquí estaba una de estas antiguas bestias. Enjaulada, humillada, rodeada de criaturas que la trataban como un espectáculo. Ethan giró la cabeza y escuchó un murmullo que se levantó y cayó entre la multitud. Una mezcla de anticipación e incredulidad. Los extraterrestres se susurraron entre sí, señalando hacia una pequeña figura que avanzaba mientras se movía entre la multitud. Un indicio de reconocimiento parpadeó en la mente de Ethan, aunque no podía ubicarla. Los murmullos se hicieron más fuertes a medida que se acercaba a la jaula y la atención del Bor se desplazó. Levantó su enorme cabeza cuando notó al recién llegado. Los gruñidos se desvanecieron hasta un nivel bajo. Rumble, mientras fijaba sus ojos en ella, la mirada carmesí se fijó en su delgada figura desarmada. ¿Quién es esa?, Ethan preguntó, mirando a su alrededor tratando de ver si alguien conocía su identidad. Solo una humana, alguien murmuró despectivamente y otros se rieron entre dientes. Tal vez tiene un deseo de muerte, pero algo en su expresión hizo que Ethan se detuviera, sus ojos muy abiertos por el asombro. Sin embargo, la calma nunca vaciló del dragón. No parecía ni temerosa ni tonta. Parecía decidida. Ethan sintió una oleada de ansiedad, no podía explicar por qué, pero lo invadió la sensación de que esta chica, quienquiera que fuera, estaba a punto de hacer algo inimaginable. Ethan contuvo la respiración cuando la chica se acercó a la jaula. Las burlas de la multitud se convirtieron en silencio. Su emoción se mezcló con la incredulidad. Caminó con una gracia y un propósito que parecían fuera de lugar entre el mercado alienígena y la multitud tensa. Su mirada inquebrantable mientras fijaba los ojos en la bestia. El dragón Borga la observaba. Su cuerpo masivo se enroscó, cada músculo tenso y listo para golpear al dragón. El aliento caliente empañó el aire llenando el espacio con el acre olor de las brasas. Ethan podía ver sus afilados colmillos brillantes, las puntas malvadas de sus cuernos y las garras mortales que podían atravesar el metal con facilidad. La chica se detuvo a solo pulgadas de los barrotes. Su mano descansaba sobre una de las vigas de metal de la jaula. Su cabeza se inclinó ligeramente mientras estudiaba al dragón y Ethan se dio cuenta con una sacudida de que no había rastro de miedo en sus ojos. En cambio, había algo más suave. Una calidez, una curiosidad, incluso un toque de simpatía. Cuidado, uno de los alienígenas ladró su voz con un borde de pánico. No se puede confiar en los Borga, te destrozará.
Pero la chica no se inmutó, de hecho, parecía no escucharlo en absoluto. Su concentración completamente en el dragón. Lentamente extendió la mano, colocando suavemente su mano contra los barrotes de metal de la jaula. Su expresión tan tranquila y firme como si estuviera parada ante una criatura inofensiva, no una bestia mortal, y luego, para sorpresa de todos, ella comenzó a hablar. «Eres más que esto», susurró su voz apenas audible. «Dile sobre el silencio de la tienda, sé lo que dicen de ti, que eres un monstruo, que estás más allá de la razón, pero no lo creo. Creo que hay más en ti». Los ojos del dragón se entrecerraron. Su mirada carmesí se mantuvo firme por un momento. Ean pensó que podría atacar, romper los barrotes y volverse contra ella, pero se quedó quieto. Su mirada intensa pero extrañamente pensativa, como si estuviera tratando de entender sus palabras. Una oleada de susurros se extendió entre la multitud. Los alienígenas sacudieron la cabeza, algunos con incredulidad, otros con fastidio. «¿Qué está haciendo?», un alienígena murmuró con desprecio, tratando de razonar con una bestia. «Sé que estaba arrastrando comida en segundos». Ethan sintió un extraño tirón y la urgencia de intervenir, pero algo lo detuvo. La observó cautivado mientras se acercaba a los barrotes, sus manos todavía descansaban contra la jaula. El Borga estaba completamente quieto, sus garras mortales descansaban contra el suelo, sus ojos carmesí seguían cada uno de sus movimientos. La chica se inclinó. Adelante, su rostro a centímetros de los barrotes, y el corazón de Ethan latía con fuerza cuando se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer. No iba a tocar a la bestia más que eso. Iba a hacer algo que nadie se había atrevido nunca. Con un suave movimiento deliberado, presionó sus labios suavemente contra la barra más cercana al hocico del dragón. El gesto fue pequeño, simple pero tan profundo que envió una onda de choque a través de la multitud. Ethan contuvo la respiración al ver la reacción del dragón. Su corazón latía con fuerza como si estuviera presenciando algo sagrado. El dragón congeló sus feroces ojos rojos. Se abrieron de sorpresa. Inhaló bruscamente. Las fosas nasales se dilataron como si tratara de procesar lo que acababa de suceder. La tensión en su cuerpo se derritió. Sus expresiones feroces se suavizaron a algo irreconocible. Curiosidad, desconcierto, incluso reverencia. La multitud estalló en jadeos y gritos de incredulidad. Los extraterrestres miraron fijamente. Sus expresiones eran una mezcla de horror y asombro. Ethan mismo apenas podía procesar lo que acababa de presenciar. La antigua bestia temida y venerada por la galaxia había sido calmada por el suave toque del beso de una niña humana. Lentamente la niña apartó su mirada todavía firme mientras miraba a los ojos del dragón. Por un breve momento, Ethan creyó ver un destello de entendimiento pasar entre ellos, un reconocimiento silencioso que trascendía las palabras. El dragón dejó escapar un profundo suspiro. Quejumbroso, su energía feroz se disipó cuando bajó la cabeza. La tensión desapareció de sus músculos enroscados, parecía casi en paz mientras la multitud continuaba gritando y murmurando. Ethan se movió hacia ella, abriéndose paso entre los espectadores atónitos. Llegó a su lado, su voz llena de partes iguales de asombro y preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. Su mirada parpadeó. Entre ella y el dragón, todavía cautelosa de la naturaleza impredecible de la bestia, se volvió hacia él. Su expresión tranquila pero intensa, sus ojos reflejaban el poder silencioso de lo que acababa de hacer. «Estoy bien», respondió su voz suave pero firme. «No creo en monstruos, ¿ves? No. Aquí», agregó colocando una entrega a su corazón. «No a menos que se lo obliguemos». Ethan sintió un escalofrío lo recorrió cuando se dio cuenta de la verdad de sus palabras. No sabía quién era esta chica, pero sabía una cosa. Con certeza ella acababa de cambiar. Todo el mercado estaba en caos después de lo que la chica había hecho. Extraterrestres de todo tipo murmuraron con incredulidad, sus voces cubiertas de emociones que iban desde el asombro hasta la ira. Ethan podía sentir el peso de sus miradas, pero su atención permaneció en la chica y el dragón. La bestia ya no gruñía ni mordía, en cambio se quedó quieta, sus ojos carmesí fijos en ella con una expresión que era casi tranquila. Ethan finalmente encontró su voz, volviéndose hacia la chica. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Ella sonrió, una expresión a la vez misteriosa y tranquilizadora. «Mi nombre es Rasoide. La Tierra, solo un viajero. Realmente no vine aquí para ser el centro de atención». Ethan arqueó una ceja. «¿A eso le llamas no querer atención?», preguntó haciendo un gesto hacia la multitud atónita que los rodeaba. El Ra se encogió de hombros y miró al dragón. «No pensé que sería tan intenso». Admitió que su mirada se suavizó cuando miró a la criatura, «pero creo en la conexión con los demás, incluso cuando parecen inaccesibles. A menudo hay más en alguien de lo que vemos».
El escepticismo de Ethan se desvaneció reemplazado por una mezcla de admiración y confusión. Sus palabras tenían una sabiduría que no esperaba y se sintió obligado a comprender más. Esa es una filosofía poderosa, pero estás hablando de una criatura que se sabe que acaba con planetas enteros. Dijo bajando la voz. Este no es un animal callejero. Sé que ella respondió con su mirada firme, pero creo que hay más en este dragón que las historias que cuentan. Las leyendas a menudo son exageraciones, y a veces, incluso los seres más feroces son malinterpretados. Antes de que Ethan pudiera responder, una voz fuerte atravesó la multitud. Un oficial alienígena vestido con túnicas reales y rodeado de guardias dio un paso adelante. Su rostro estaba retorcido por la ira. Claramente, una figura de autoridad, alguien con un interés personal en mantener al dragón bajo control, gritó el funcionario. Señalando con un dedo con garras al Ra, ¿qué has hecho? Esta criatura es peligrosa, un símbolo de poder, has interferido con nuestras tradiciones. El Ra se encontró con la mirada del oficial con calma. No he hecho nada para faltarle el respeto a tus costumbres, solo le mostré amabilidad. Tal vez si tú hicieras lo mismo no necesitarías jaulas y ataduras. El rostro del oficial se oscureció, sus ojos entrecerrándose con furia. ¿Te atreves a sermonearnos sobre domesticar bestias? Ustedes, los humanos, no saben nada del poder que esta criatura ha causado destrucción en todos los mundos. Sus acciones tontas podrían haber desatado el caos sobre todos nosotros. Toda la multitud murmuró de acuerdo. Algunos miraron fijamente al Ra como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Ethan sintió que la tensión aumentaba y dio un paso adelante colocándose entre el Ra y el oficial. Enojado, con una mirada dijo con voz firme: lo que sea que pienses de los humanos, está claro que este dragón no se está comportando violentamente. De hecho, parece más tranquilo de lo que cualquiera de ustedes esperaba. El oficial se burló. Tranquilo, esta es una ilusión temporal. Tienes interrumpió el equilibrio. Si la bestia escapa será sobre sus cabezas. Ethan sintió el peso de la amenaza en las palabras de los oficiales. Estaban peligrosamente cerca de poner a la multitud en su contra. Pero antes de que pudiera responder, el Ra dio un paso adelante, su voz firme pero compasiva. Entiendo su miedo, dijo, dirigiéndose directamente al oficial, pero esta criatura es más que un arma o una amenaza. Tiene pensamientos, sentimientos, instintos. Si lo tratas con respeto, podría responder de maneras. ¿No esperas? El oficial abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera, el dragón dejó escapar un gruñido profundo y resonante que silenció todo el mercado. La bestia desvió su mirada del Ra al oficial, sus ojos se entrecerraron como si estuviera juzgando por un largo momento tenso. Nadie se atrevió a hablar. Entonces, sorprendentemente, el dragón bajó la cabeza inclinándose levemente hacia el Ra. El gesto fue sutil, casi imperceptible, pero el mensaje fue claro. La multitud jadeó, algunos tropezando hacia atrás con incredulidad. El corazón de Ethan se aceleró cuando se dio cuenta de la gravedad de lo que acababa de pasar. Esta antigua criatura supuestamente incontrolable estaba reconociendo al Ra, mostrándole un respeto que nadie más había recibido jamás. El rostro del oficial se retorció con una mezcla de rabia e incredulidad. Hizo un gesto a sus guardias que alzaron sus armas apuntándolas al dragón. Basta de esto, vamos a someterlo y restaurar el orden. Guardias, prepárense para disparar. Los instintos de Ethan entraron en acción y agarró el brazo del Ra tirando de ella hacia atrás. Tenemos que salir de aquí, susurró urgentemente. Si te ven como una amenaza, no dudarán en ir a por ti. También el Ra vaciló mirando hacia atrás al dragón. No quería abandonar a la criatura, pero el agarre de Ethan era firme y ella sabía que no tenían opción. Con una última mirada triste al dragón, permitió que Ethan la alejara mientras los guardias se acercaban. La tensión en el aire crepitando como estática. Ethan y el Ra se lanzaron por las calles Mazique de Zanui. Los sonidos del mercado se desvanecían detrás de ellos. Se agacharon en un callejón estrecho. Sus respiraciones se entrecortaban mientras ponían distancia entre ellos y el enfurecido oficial y sus guardias. La arquitectura alienígena de la ciudad se alzaba sobre ellos, proyectando largas sombras que parecían estirarse como garras ansiosas por arrastrarlos de vuelta al caos del que acababan de escapar. Ethan miró hacia atrás para asegurarse de que no lo seguían y luego se volvió hacia el Ra. Su expresión era una mezcla de frustración y asombro. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer?, preguntó luchando por mantener su voz firme. Eso era una locura. El Ra nadie se ha acercado nunca a un Borga de esa manera, y mucho menos lo besó. Los labios del Ra se curvaron en una pequeña sonrisa, su mirada impenitente. Tal vez nadie lo ha intentado porque tienen demasiado miedo de ver a la criatura más allá de la leyenda, respondió su voz tranquila, pero hay algo en ese dragón. Una chispa, lo sentí. Ethan se pasó una mano por el cabello, exhalando lentamente. Una chispa, o no lo van a ver de esa manera. Los oficiales, aquí ve al Borga como nada más que un monstruo para controlarte. Simplemente desafiaste todo lo que creen. La sonrisa de ira se desvaneció y una mirada de resolución la reemplazó. Entonces,
Debemos mostrarles que el dragón es más de lo que creen. No puedo dejarlo allí enjaulado y atormentado. Es inteligente, Ethan, se merece la libertad. El corazón de Ethan se retorció ante sus palabras, pero su mente estaba llena de dudas. ¿Y cómo propones que lo hagamos? Él preguntó que esa jaula está fuertemente custodiada y si te ven cerca de ella nuevamente, te arrestarán o peor. Ira vaciló, pero sus ojos tenían una determinación feroz. Conozco el riesgo, pero si puedo acercarme de nuevo, tal vez pueda convencerlo de escapar. Sentí algo así como confianza. Ethan negó con la cabeza, dividido entre su creciente admiración por su coraje y su miedo por su seguridad. Miró a su alrededor y formuló un plan. Si vamos a hacer esto, necesitaremos una distracción. He visto patrones de patrulla alrededor del mercado, y hay un punto débil cerca de las puertas del este. Si podemos alejar a los guardias, tendrás unos minutos para llegar a la jaula. Aunque lo vieron, un destello de esperanza brilló en los ojos del Ra. ¿Puedes crear la distracción? Ethan suspiró, su mente ya estaba pensando en posibilidades. Pensaré en algo. Pero prométeme que tendrás cuidado. Estamos en territorio enemigo, y no se tomarán con agrado que liberemos a uno de sus monstruos. Ra asintió con una suave sonrisa tirando de sus labios. Gracias. Ethan, te prometo que pasaron la siguiente hora preparándose. Reuniendo todos los suministros que pudieron de los vendedores cercanos que los observaban con sospecha. Finalmente, con el anochecer cayendo sobre Zenui, regresaron al mercado. Acechando en las sombras mientras observaban los movimientos de los guardias. Ethan podía sentir su corazón latiendo con fuerza por los nervios, pero mantuvo su concentración esperando el momento perfecto. Cuando un grupo de guardias dobló la esquina, se deslizó en su camino fingiendo un tropiezo que lo envió a estrellarse contra el puesto de un vendedor. El puesto volcó su contenido dispersándose por el suelo y el vendedor. Gritos furiosos atrajeron a los guardias. Atención mientras se movían para restablecer el orden. Ra se deslizó a través del caos acercándose poco a poco a la jaula del dragón. Llegó a los barrotes. Su corazón latía con fuerza cuando vio al dragón tendido en la sombra, sus ojos carmesí fijos en ella. La bestia estaba tranquila como si hubiera estado esperándola. Respiró profundamente hablándole con una voz suave y firme. No sé si me entiendes, pero sé que eres más de lo que creen que eres, susurró. No perteneces a esta jaula, te mereces libertad, y quiero ayudarte a conseguirla. La mirada del dragón se suavizó. Y dejó escapar un gruñido bajo y retumbante que le envió un escalofrío por todo el cuerpo, pero no era un sonido amenazante, era casi receptivo. El Ra miró por encima del hombro al ver a Ethan todavía manteniendo distraídos a los guardias. El tiempo se estaba acabando. Ella llegó a través de los barrotes, su mano extendida mientras susurraba con urgencia al dragón: por favor, necesito que confíes en mí, juntos podemos escapar. El dragón inclinó su cabeza, sus ojos rojos se entrecerraron. Pensativamente entonces, lentamente extendió su hocico permitiendo que su mano descansara suavemente contra sus escamas. Ra sintió una oleada de conexión, un acuerdo silencioso entre ellos. Con una rápida mirada alrededor, susurró a mi señal: libérate. Los músculos del dragón se tensaron. Una determinación feroz brilló en sus ojos cuando la distracción de Ethan alcanzó su punto máximo. Ra asintió y el dragón dejó escapar un poderoso rugido que sacudió el suelo. Con un poderoso golpe de sus garras, atravesó los barrotes y la jaula se derrumbó en una estruendosa exhibición de fuerza. El pandemonio estalló en el mercado. Mientras los alienígenas se dispersaban aterrorizados, sus gritos resonaban en las paredes. Los guardias se apresuraron a contener el caos, pero el dragón saltó sobre ellos. Sus enormes alas se extendieron mientras tomaba vuelo. Ra a su lado. Ethan corrió hacia ellos. Su corazón se aceleró mientras veía a L montar la espalda del dragón. Apenas tuvo tiempo de procesar la vista antes de que el dragón bajara su hocico y le permitiera para subir. Junto a ella, juntos se elevaron hacia la noche dejando atrás el aturdido mercado mientras ascendían. Al cielo. El Ra se aferró fuerte a las escamas del dragón, su corazón se llenó de euforia, lo había logrado, había liberado a la criatura y a su lado estaba Ethan. Sus vidas cambiaron para siempre por un solo acto de valentía y compasión. Juntos cabalgaron hacia el cielo estrellado dejando el caos debajo mientras embarcaban en un nuevo viaje impredecible. El viento azotaba el cabello de Ethan mientras se aferraba firmemente a las escamas del dragón. La vasta extensión del cielo nocturno alienígena STR. Extendiéndose ante ellos, las estrellas eran más brillantes aquí que en la tierra, arrojando un brillo plateado sobre el paisaje, muy por debajo la mera escala de todo el cielo. Las estrellas, la poderosa criatura debajo de él era abrumadora, pero fue la euforia en los ojos del Ra lo que realmente le quitó el aliento. El Ra se sentó frente a él, su mirada fija en el horizonte, su postura tranquila y resuelta. Este era su momento de triunfo.
Y Ethan no pudo evitar sentir orgullo por su coraje y compasión. Había desafiado las probabilidades rompiendo las cadenas de una criatura que la mayoría veía como nada más que un monstruo. Ahora volaban libres sin las expectativas de los alienígenas que intentaban confinarlos. El dragón, que había estado furioso en la jaula, volaba con una gracia que reflejaba su enorme tamaño. Sus alas batían con un ritmo constante, poderoso pero silencioso, llevándolos alto sobre las llanuras rocosas y los bosques bioluminiscentes que salpicaban el paisaje alienígena. De vez en cuando emitía un gruñido profundo y retumbante, un sonido que parecía menos una amenaza y más una señal de su satisfacción, su nueva libertad encontrada. ¿A dónde nos dirigimos?, preguntó Ethan alzando la voz por encima del viento. Elare. Giró la cabeza ligeramente, una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. En algún lugar seguro, respondió, su mirada todavía estaba fija en la extensión infinita de estrellas. Creo que nuestro amigo aquí conoce la forma en que Ethan miró hacia abajo, al enorme cuello escamado del dragón, sintiendo el ascenso y la caída de cada respiración mientras se deslizaba por la noche. La criatura parecía a gusto, como si supiera exactamente a dónde ir. Tal vez estaba regresando a algún antiguo santuario, un lugar que alguna vez había conocido antes de que el Yarian lo capturara, o tal vez simplemente estaba siguiendo sus instintos, eligiendo la libertad sobre el confinamiento. Sin un destino fijo, volaron en silencio durante lo que parecieron horas el mundo debajo un tapiz de colinas sombreadas, lagos relucientes y ríos sinuosos. Ethan sintió una profunda sensación de paz asentarse sobre él, como si hubiera dejado atrás las preocupaciones y los miedos de su vida pasada. Aquí, alto sobre el suelo, con solo las estrellas como testigos, era libre. Pero cuando el amanecer comenzó a despuntar arrojando al cielo tonos de rosa y oro, la tranquilidad de su vuelo se hizo añicos. Un débil sonido preocupante llegó a sus oídos, cada vez más fuerte con cada momento que pasaba. Miró por encima de su hombro, el miedo acumulándose en su estómago, cuando vio un escuadrón de elegantes aeronaves alienígenas acercándose desde el este, sus agujeros metálicos brillando en la luz de la mañana. El usariano no se había rendido, venían por el dragón y para ellos. Ra, gritó su voz teñida de urgencia, tenemos compañía. Ella giró sus ojos abiertos cuando vio las naves que se acercaban. Sin dudarlo, se inclinó hacia adelante susurrando algo al dragón en un idioma que Ethan no podía entender. El dragón dejó escapar un rugido feroz, su cuerpo se tensó mientras aumentaba su velocidad, las alas batían más fuerte mientras corría lejos de sus perseguidores. Las aeronaves usarianas cerraron sus motores, emitiendo un zumbido agudo que resonó en el aire. Ethan vio cómo el dragón esquivaba y se movía por el cielo. Sus movimientos eran fluidos y precisos, pero sabía que no podían seguir así para siempre. Las aeronaves eran más rápidas y más maniobrables, y era solo cuestión de tiempo antes de que los alcanzaran. La mirada de Lunk era feroz, su mente acelerada. Necesitamos encontrar cobertura, dijo escaneando el paisaje debajo, en algún lugar que no pueden seguir. Ethan miró hacia abajo y vio un bosque denso que se extendía debajo de ellos. Su dosel es espeso e impenetrable allí. Señaló, si podemos, baja lo suficiente, tal vez podamos perderlos en los árboles. El dragón pareció entender, buceando hacia el bosque con una velocidad que dejó sin aliento a Ethan. Las naves usarianas lo siguieron disparando ráfagas de energía que chisporrotearon en el aire, por poco fallando su objetivo. Ethan sintió que su corazón latía con fuerza mientras descendían del suelo, corriendo para encontrarse con ellos. Justo cuando llegaron a las copas de los árboles, el dragón extendió sus alas, atrapando una corriente ascendente que le permitió planear justo por encima del dosel del bosque. Las naves usarianas lucharon por ajustar sus formas elegantes, diseñadas para maniobras a gran altitud en lugar de volar a baja altura. El dragón se retorció y giró zigzagueando entre los árboles con una gracia que contrastaba con su enorme tamaño. Los usarianos, no dispuestos a rendirse, continuaron su persecución, pero sus naves comenzaron a luchar, sus motores gimiendo mientras intentaban navegar por el denso follaje. Uno por uno, la aeronave se alejó, incapaz de seguir el ritmo de los movimientos ágiles del dragón. Finalmente, cuando la última de las naves usarianas desapareció en la distancia, Ethan dejó escapar un suspiro de alivio, su cuerpo relajándose contra las escamas del dragón. Habían escapado, al menos por ahora. El dragón disminuyó la velocidad, deslizándose hacia un claro aislado en el corazón del bosque. Aterrizó con gracia doblando sus alas mientras se posaba en el suelo. Ra y Ethan desmontaron sus pies hundiéndose en la suave tierra mientras observaban sus alrededores. El bosque estaba vivo con los sonidos de la vida salvaje alienígena, el aire denso con el olor a musgo y hojas húmedas. Ethan se volvió hacia el Ra, su expresión una mezcla de asombro y admiración. Lo hiciste, dijo su voz llena de asombro. ¿Realmente lo liberaste? Ella sonrió, sus ojos brillantes de emoción. Lo hicimos, ella corrigió extendiendo la mano para colocarla en su hombro. No era solo yo, no podría haber hecho esto. Solo compartieron un momento de tranquila comprensión. Un
Vínculo forjado en el fuego de su aventura compartida, pero antes de que pudieran decir más el dragón dejó escapar un suave estruendo llamando su atención. Los miró con una expresión que era casi agradecida. El Ra dio un paso adelante, colocando una mano en el hocico del dragón. Gracias, susurró su voz llena de emoción. Gracias por confiar en nosotros. El dragón bajó la cabeza a un reconocimiento silencioso de sus palabras. Icen observó sintiendo una oleada de respeto por la criatura. Era más que una bestia, era un antiguo ser sabio que había elegido creer en ellos. Mientras descansaban en el claro, Icen no pudo evitar sentir una profunda sensación de conexión, tanto con Ra como con el dragón. Había venido a zantar en una simple misión diplomática, pero ahora se encontraba en un viaje que se sentía más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. El vínculo que sentía con Ra forjado a través del peligro y la confianza era diferente a todo lo que había experimentado. Instalaron un campamento improvisado en el bosque, juntando hojas y ramas para crear un refugio. Ra se movió con gracia, sus movimientos seguros y precisos, como si hubiera estado navegando. Wild Spaces toda su vida. Icen la observó con el corazón hinchándose de admiración. Por su coraje y compasión, no había dudado en arriesgarlo todo por esta criatura, y esa valentía había cambiado las vidas de ambos. Cuando el anochecer se instaló sobre el bosque, Ra se sentó al lado del dragón con su mano apoyada en sus escamas. No sé cómo era tu vida antes de esto, murmuró con voz suave, pero quiero que sepas que ahora eres libre, nadie podrá volver a enjaularte. El dragón retumbó suavemente, sus ojos se cerraron en un gesto de paz. Icen se sentó a su lado sintiendo la calidez del cuerpo del dragón irradiar a través de él. Miró al Ra, sus miradas se encontraron y por un momento se olvidó del usariano, el peligro y el mundo alienígena que los rodeaba. En ese espacio tranquilo, todo lo que importaba era la conexión que compartían. Después de un momento, Ra habló, su voz apenas era un susurro. Solía pensar que la galaxia era demasiado vasta para marcar una diferencia, que las acciones de una persona no podían cambiar nada, admitió, pero ahora sé que eso no es cierto. Incluso el acto de bondad más pequeño puede ondas que tocan vidas de maneras que no podemos imaginar. Icen asintió con la cabeza con la voz llena de convicción. Tienes razón, y me has demostrado que hay fuerza. La compasión al ver lo bueno en los demás incluso cuando está oculto bajo capas de miedo y rabia. Se sentaron en silencio. El peso de su experiencia compartida se posó sobre ellos como una manta cálida. El dragón se movió a su lado, su forma masiva se enroscó alrededor de ellos de manera protectora, como si reconociera su vínculo. Icen sintió un profundo sentido de gratitud por la criatura. Por Ra, por este viaje improbable que los había unido, pero su paz duró poco en la distancia. Escucharon el sonido inconfundible de los motores, el trabajo de las naves usarianas, acercándose. Los aeranos no se habían rendido. Estaban regresando, y esta vez traerían todo lo que tenían. Icen se puso de pie, con la mente acelerada. Tenemos que seguir moviéndonos, no se detendrán hasta que hayan recapturado al dragón o lo hayan destruido. El Ra asintió con la cabeza, su expresión decididos. Los guiaremos y podemos llegar a la cordillera justo más allá del bosque, podemos encontrar refugio en las cuevas, las naves usarianas no podrán seguirnos allí. Icen la miró. Su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Esta era su única oportunidad, su última batalla contra las fuerzas que buscaban controlarlos, junto con el dragón a su lado. Enfrentarían cualquier desafío que les aguardara mientras se preparaban para huir. Icen tomó la mano de Ira y la apretó con fuerza. Sin importar lo que sucediera, dijo con voz firme, estoy contigo todo el camino. Los ojos de Ira se suavizaron y ella le devolvió el agarre. Una determinación feroz brillaba en su mirada. Y estoy contigo, respondió con su voz llena de una resolución inquebrantable. Con el dragón a la cabeza, partieron hacia la noche, sus corazones llenos de coraje y un vínculo que nunca podría romperse. El bosque dio paso a un terreno rocoso. Cuando llegaron al pie de una imponente cordillera, sus picos dentados estaban envueltos en niebla. El aire era fino y afilado, cada respiración se sentía como un testimonio de su resolución. Ra, Icen y el dragón siguieron adelante. Sus sombras se extendían por el paisaje en la tenue luz del amanecer naciente. Los barcos yarianos rugían más cerca detrás de ellos. El zumbido persistente de sus motores llenaba el valle. Cada sonido era un recordatorio de que los estaban cazando. Las fosas nasales del dragón se dilataron al observar el accidentado paisaje. Sus ojos se entrecerraron mientras calculaba su próximo movimiento. Con un rápido asentimiento del Ra, saltó hacia adelante y los condujo por el camino rocoso. Sus poderosas garras encontraron apoyo en los escarpados acantilados. Ra y Icen se esforzaron por mantener el ritmo. Sus músculos se tensaron mientras trepaban por el sinuoso camino que los llevaba más alto en las montañas. Icen sintió que sus pulmones ardían mientras luchaba por igualar el ritmo del dragón. Se están acercando rápido.
Llamó al Ra y miró por encima de su hombro a las siniestras sombras de los barcos yarianos ahora visibles justo sobre el horizonte. El rostro de Lung estaba marcado con determinación. «Sigue moviéndote», instó con voz firme. «Si podemos llegar a las cuevas, no podrán seguirnos a pie». El dragón parecía entender su urgencia. Siguió adelante con renovado vigor, deteniéndose de vez en cuando para esperar a que lo alcanzaran. Su lealtad hacia ellos. Su voluntad de proteger era algo que Ethan admiraba con cada paso. Esta criatura que alguna vez se creyó indomable había elegido estar a su lado desafiando a sus captores mientras se acercaban a la cima de una estrecha cresta. Ira vio una serie de aberturas de cuevas talladas en los acantilados. Allí gritó, señalando la cueva más grande. «Si podemos llegar dentro, tendremos refugio de sus ataques». Pero los usarianos eran implacables. Cuando el grupo se acercó a la cueva, una andanada de explosiones de energía iluminó el cielo detrás de ellos. El sonido fue como un trueno que se estrelló en el estrecho valle. La explosión golpeó el acantilado rocoso y levantó nubes de polvo y escombros que sacudieron el suelo debajo de ellos. Los pies del Ra tropezaron. Pero Ethan lo atrapó. El brazo de Ethan la estabilizó mientras corrían hacia la seguridad de la cueva. El dragón, sintiendo el peligro, se giró y dejó escapar un rugido ensordecedor que resonó en el valle y envió temblores por el aire. Fue un desafío, una advertencia a sus perseguidores de que no caería sin luchar. Los pilotos usarianos vacilaron. Sus naves flotaron con incertidumbre mientras recalculaban su aproximación y usaron la pausa momentánea para su ventaja. Ra y Ethan se lanzaron hacia la boca de la cueva. El dragón lo seguía de cerca. La cueva estaba oscura y fría. Sus paredes de piedra estaban húmedas y ásperas bajo sus manos mientras se aventuraban más profundamente. El zumbido distante de las naves usarianas se hizo más débil a medida que avanzaban por los túneles sinuosos, pero Ethan sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que el usariano intentara perseguirlos a pie. Cuando llegaron a una espaciosa cámara en las profundidades de la cueva, el dragón se tumbó y enroscó su enorme cuerpo alrededor de ellos como para protegerlos de cualquier amenaza restante. Ra se apoyó contra la fría pared de piedra, recuperando el aliento. Mientras Ethan inspeccionaba sus alrededores buscando posibles rutas de escape, «Deberíamos descansar aquí por un momento», dijo el Ra con voz suave pero resuelta. «Nos hemos ganado algo de tiempo, pero necesitamos planificar nuestro próximo movimiento con cuidado. Los usarianos no se detendrán hasta que hayan recapturado al dragón o nos hayan destruido». Todos. Ethan asintió. El peso de la situación, presionándolo, estuvo de acuerdo. «Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. Una vez que se den cuenta de que nos estamos escondiendo en estas cuevas intentarán expulsarnos». Miró al dragón que los estaba observando con una intensidad tranquila, sus ojos carmesí brillando suavemente en la luz tenue. «Necesitamos encontrar una manera de cambiar las probabilidades a nuestro favor». El Ra miró al dragón. Su mirada se llenó de una mezcla de admiración y empatía. «Creo en el fuerza», murmuró, «pero necesitamos una estrategia que no dependa de la fuerza pura. Tal vez haya una manera de usar las cuevas a nuestro favor». La mente de Ethan corrió considerando sus opciones. «Si pudiéramos liderar el usariano más profundo en los túneles, podríamos usar la estructura macique para desorientarlos». Sugirió que no están familiarizados con este terreno y que si los separamos tendremos más posibilidades de luchar contra ellos. Una débil sonrisa tocó los labios del Ra mientras asentía con la cabeza en acuerdo. «Eso podría funcionar. El dragón podría bloquear ciertos caminos para atraparlos y podemos usar nuestro conocimiento del diseño de la cueva para mantenernos por delante de ellos». El dragón soltó un gruñido bajo sus ojos brillando con comprensión. Cambió su peso, preparándose para lo que se avecinaba, como si sintiera la batalla que se avecinaba. Ethan sintió una oleada de respeto por la criatura. Era más que una bestia. Era un guerrero, un guardián, y había elegido estar a su lado en su lucha por la libertad con su plan establecido. Se prepararon para hacer su posición en las sombras de las antiguas cuevas. El silencio fue roto por los sonidos de pasos haciendo eco en los túneles de la cueva. Los yarianos venían sus voces, un bajo gutural murmullo que se hizo más fuerte a medida que se aventuraban más profundamente en la oscuridad. Ethan, el Ra y el dragón permanecieron escondidos en una estrecha ensenada de al observando cómo pasaban los primeros soldados con sus armas listas. Ethan le hizo un gesto al Ra para que mantuviera su posición. Sintió que su corazón se aceleraba mientras anticipaba la pelea que estaba a punto de desarrollarse. Necesitarían ser precisos, rápidos y despiadados si querían superar en maniobras al usuario. En estos estrechos túneles, el dragón se movió junto a ellos,
sus músculos se enroscaron como un resorte listo para atacar. Ra colocó una mano tranquilizadora en su costado. Susurrando, espere el momento adecuado. Finalmente, cuando el último soldado del grupo pasó, el dragón se abalanzó con sus enormes mandíbulas sobre el guardia más cercano. El alienígena apenas tuvo tiempo de gritar antes de que lo silenciaran. Su arma cayó al suelo. Los otros soldados se dieron la vuelta y sus rostros se contorsionaron por la sorpresa y el miedo cuando se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. Ethan dio un paso adelante y disparó una ráfaga desde el costado. El arma que había tomado del guardia caído, su puntería firme mientras derribaba a otro soldado, Ra se movió con fluida precisión. Agachándose detrás del dragón mientras atacaba, sus movimientos eran rápidos y calculados. Los estrechos pasillos de la cueva limitaban la capacidad de maniobra de los usarianos, lo que los obligaba a un combate cuerpo a cuerpo donde estaban en desventaja. El dragón era una fuerza de la naturaleza, sus garras desgarraban la armadura. Su cola se extendía para enviar a los soldados a estrellarse contra las paredes de piedra, sus rugidos llenaban los túneles, un sonido de desafío y furia que reverberaba por todo el sistema de cuevas. Los usarianos intentaron contraatacar, pero sus ráfagas de energía eran ineficaces. Iba en el espacio confinado a menudo rebotaba en las paredes y golpeaba a sus propios soldados mientras la batalla continuaba. Ethan y Ra trabajaron en perfecta sincronía con el dragón, guiando a sus enemigos más profundamente en los túneles laberínticos. Los aeranos se desorientaron cada vez más. Su formación se desintegró mientras luchaban por navegar por los oscuros y retorcidos pasajes uno por uno. Cayó a la fuerza combinada y la estrategia de su improbable alianza, pero justo cuando parecía que estaban ganando la partida, una explosión repentina sacudió la cueva. El líder usariano había llegado empuñando un poderoso cañón de plasma diseñado para romper barreras fortificadas. La explosión destrozó las paredes de piedra y envió escombros que llovieron y separaron a Ethan e Ira del dragón. Ethan gritó su voz, apenas audible sobre el caos. Tropezó agarrándose el brazo donde un trozo de metralla la había rozado, pero sus ojos permanecieron feroces y rápidamente se movió para cubrirse y le indicó a Ethan que hiciera lo mismo. El dragón, ahora separado de ellos por una pared de escombros, emitió un rugido furioso. Sus ojos ardían de rabia mientras intentaba garrar a través de los escombros para alcanzarlos. El líder usariano dio un paso adelante, sus ojos fríos mientras apuntaba el cañón de plasma directamente a Ira y Ethan. «Pensaste que podías escapar de nosotros. Se burló de ustedes, humanos. Son más tontos de lo que pensaba». La mente de Ethan corrió la desesperación alimentando sus pensamientos. Estaban atrapados, acorralados, sin una salida clara, pero luego miró al Ra a la resolución inquebrantable. En su mirada y una oleada de coraje lo llenó el Ra. «Sigue mi ejemplo», susurró su voz apenas un respiro antes de que el líder usariano pudiera disparar. Ethan arrojó una piedra hacia un túnel cercano, el sonido hizo eco a través de las cuevas. La mirada del líder parpadeó hacia el ruido y en esa fracción de segundo Lera y Ethan corrieron hacia él usando el elemento sorpresa para cerrar la distancia. El Ra atacó primero, sus movimientos fueron borrosos mientras desarmaba al líder golpeando el cañón de plasma de sus manos. Ethan siguió dando un puñetazo que hizo que el alienígena se tambaleara hacia atrás. El líder usariano tropezó momentáneamente, desorientado, pero se recuperó rápidamente. Su rostro se retorció con furia. «Pagarás por esto», gruñó sacando una daga de su cinturón y arremetiendo contra ellos, pero antes de que pudiera atacar el dragón atravesó los escombros con un rugido ensordecedor. Sus ojos ardían mientras se fijaba en el líder. El Zaran apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que las fauces del dragón se cerraran a su alrededor, silenciando sus amenazas. En un instante los Yarans restantes, al ver caer a su líder, dejaron caer sus armas y huyeron, su moral destrozada. El dragón dejó escapar un último rugido, un sonido de triunfo que resonó por las cuevas, sellando su victoria. Ethan e Ira permanecieron juntos, respirando pesadamente, mientras asimilaban las consecuencias. La cueva se llenó de silencio, el peso de su victoria asentándose sobre ellos como una suave niebla. Se giraron hacia el dragón, que los miró con una intensidad tranquila, su mirada llena de gratitud y lealtad. Ira dio un paso adelante, apoyando una mano en el hocico del dragón. «Gracias», murmuró su voz llena de emoción, «por estar con nosotros». El dragón bajó su cabeza en reconocimiento, una promesa silenciosa de que su vínculo era inquebrantable mientras se preparaban para dejar las cuevas. Ethan miró a Ira, su corazón se hinchó de admiración y gratitud. Juntos habían enfrentado probabilidades imposibles, unidos por su coraje y su creencia compartida en el otro, y ahora, con el dragón a su lado, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que los esperara.
Más allá de las montañas, sabiendo que eran más fuertes juntos de lo que podrían ser solos, el sol de la mañana arrojaba un resplandor dorado sobre la cordillera. Cuando Ithen, Ira y el dragón emergieron de la cueva, el aire fresco llenaba sus pulmones y revigorizaba sus espíritus. Habían ganado una batalla importante, pero tanto Ithen como Lon sabían que su viaje estaba lejos de terminar. El usariano no simplemente dejaría que el escape y el desafío quedaran sin respuesta. Su líder caído sería vengado, y la poderosa facción alienígena buscaría recuperar al dragón y castigar a quienes lo habían liberado. Se abrieron paso por la escarpada pendiente, moviéndose a través de espesos bosques de árboles alienígenas, cuyas hojas brillaban de un azul profundo a la luz del sol. El dragón se movía a su lado, su poderosa presencia constante, tranquilizadora e inspiradora. Estaba claro que su viaje había transformado el mundo. La criatura ya no era una bestia salvaje, ahora parecía consciente de su papel en esta improbable alianza. Su lealtad a sus nuevos amigos era inquebrantable. Mientras descendían, Ithen notó una señal débil en su comunicador. Lo había mantenido en silencio durante la mayor parte de su viaje para evitar ser rastreado, pero ahora lo activó con curiosidad por ver qué revelaría. Apareció un mensaje en la pantalla encriptado, pero originado en la flota del Consejo de la Tierra. ¿Qué es?, preguntó el Ra. Al notar su expresión concentrada, los ojos de Ithen se abrieron de par en par cuando leyó el mensaje. El Consejo de la Tierra ha enviado un pequeño equipo a Rendezvous con nosotros. Han detectado nuestra situación y están enviando un equipo de apoyo. El rostro del Ra se iluminó con esperanza. Eso es increíble. Tal vez con su ayuda finalmente podamos asegurar la libertad del dragón y asegurarnos de que nunca vuelva a caer en manos. Zerianas. Ithen asintió sintiendo una oleada de alivio. Si podemos alcanzarlos, significará respaldo y recursos, tal vez incluso un pasaje seguro de regreso a la Tierra, pero un indicio de duda parpadeó en los ojos del Ra. El usariano estarán Ating no nos dejarán irnos fácilmente. Saben lo que está en juego. Si se corre la voz de que su monstruo ha sido domesticado, podría desafiar su poder y control sobre otros mundos. Ithen puso una mano tranquilizadora en su hombro. Entonces estaremos listos para ellos. Hemos llegado hasta aquí y con la ayuda del Consejo podemos terminar esto. Siguieron adelante a través del terreno accidentado siguiendo las coordenadas enviadas por el Consejo de la Tierra. El punto de encuentro estaba en un valle aislado justo más allá de las montañas, una fortaleza natural que los protegería de miradas indiscretas. Mientras se acercaban, los dragones parecían sentir la importancia de su viaje, manteniendo el ritmo con determinación constante. Llegaron al valle, cuando el anochecer cayó el cielo un lavado de púrpura y rojo mientras el sol se ponía detrás de la montaña. Allí en el centro del valle, una elegante nave del Consejo de la Tierra los esperaba, su metal brillando en la luz que se desvanecía. Un pequeño equipo de humanos desembarcó, sus expresiones una mezcla de asombro y sorpresa mientras tomaban a la vista del dragón y sus compañeros humanos. La líder del equipo del Consejo, una mujer alta con ojos penetrantes llamada Comandante Silva, dio un paso adelante. Miró al dragón con una mezcla de reverencia e incredulidad. «Nunca pensé que vería el día», murmuró. Su mirada se desplazó hacia Ithen e Ira. «Ustedes dos han hecho algo extraordinario». Ira ofreció una leve sonrisa. «No podríamos haberlo hecho sin el dragón. Es parte de esta alianza tanto como nosotros». La comandante Silva asintió. «Entendió, y estamos aquí para ayudar a garantizar su libertad. Hemos asegurado una ruta segura para salir de esta región, pero hay un problema». Su rostro se volvió sombrío. «Los yarianos ya han establecido bloqueos en todas las salidas conocidas. Están tratando de atraparte aquí». Ithen apretó los dedos sintiendo el peso de la situación. «Entonces, ¿cuál es el plan?». La comandante Silva miró al dragón. Su mirada fue contemplativa. «La única salida es a través de una de las fortalezas saharianas. Necesitaremos crear una distracción para alejarlos. Suficiente para que escapes». El dragón dejó escapar un gruñido bajo sus ojos rojos brillando con comprensión. Ithen intercambió una mirada con Ra. Al ver la determinación reflejada en su mirada, «Estamos listos». Ra dijo lo que sea necesario. La comandante Silva les dio un nudo de aprobación, su propia expresión endureciéndose con resolución. Luego dejó que le dieran al usariano. Una pelea que nunca olvidarán. Cuando cayó la noche, el equipo del Consejo de la Tierra y sus nuevos aliados se prepararon para la operación. El plan era sencillo, pero peligroso. La comandante Silva y su equipo lanzarían una serie de ataques, señuelo en la fortaleza usariana, alejando sus fuerzas de la ruta de escape. Mientras tanto, Ithen, Ra y el dragón usarían el caos para atravesar el bloqueo. El aire estaba denso de tensión. Mientras se acercaban a la fortaleza usariana, bajo la cubierta de la oscuridad, la estructura alienígena se alzaba frente a una fortaleza de metal oscuro y ángulos afilados, fuertemente fortificada y rodeada de guardias armados.
La nave del Consejo de la Tierra flotaba, cerca camuflada en modo de invisibilidad lista para atacar la orden de Silva. La voz de Silva llegó por el comunicador: equipo, señuelo en posición, prepárense para atacar en mi señal. Ethan respiró profundamente sintiendo el cuerpo del dragón tensarse debajo de Elira, se sentó a su lado con la mano apoyada en las escamas del dragón, un gesto silencioso de tranquilidad. Esta era su última batalla, su última oportunidad de asegurar la libertad del dragón. Ahora la voz de Silva crepitó sobre el comunicador. Explosiones estallaron en el lado opuesto de la fortaleza, iluminando el cielo nocturno, cuando la nave del Consejo desató un aluvión de alarmas de fuego láser. Sonaron mientras los guardias tarianos se apresuraban a responder. Su atención se desvió al ataque repentino. El equipo de la Tierra se movió con precisión, disparando desde múltiples direcciones para crear la ilusión de una fuerza más grande. Ethan instó y el dragón saltó hacia adelante, sus poderosas alas cortando el aire mientras se elevaba sobre los muros de la fortaleza. Volaron bajo, abrazando las sombras mientras maniobraban a través del caos. El usariano demasiado preocupados con los ataques de señuelo para notar su escape, pero justo cuando llegaron al borde de la fortaleza sonó una alarma penetrante y las luces de búsqueda los recorrieron. Un escuadrón de naves usarianas se separó de la fortaleza y se acercó rápidamente. «Nos vieron», gritó el Ra agarrando el brazo de Ethan. La voz del comandante Silva crepitó en el comunicador. «Beck, cúbrete, sal de ahí». Ethan apretó su agarre sobre el dragón mientras se desviaba para evitar el fuego entrante. Sus alas batían furiosamente mientras esquivaba las naves usarianas. El cielo era un resplandor de fuego láser y explosiones mientras el equipo de Silva se enfrentaba al enemigo, creando suficiente cobertura para que escaparan, pero los usarianos eran implacables. Una de las naves disparó un impacto directo que rozó el ala del dragón y los envió a un breve descenso en espiral. Ra gritó mientras se aferraba al dragón, pero rápidamente recuperó su equilibrio rugiendo desafiante. Se elevó de nuevo. Ethan podía sentir la fuerza del dragón menguando. La herida en sus alas ralentizó sus movimientos, pero siguió adelante impulsado por una determinación como feroces como los suyos. Estaban tan cerca de la libertad, solo un poco más allá y estarían más allá del alcance usariano. Mientras atravesaban el último bloqueo, las naves usarianas retrocedieron, no queriendo perseguirlos más allá de su territorio. Ethan sintió una ola de alivio que lo invadió cuando la fortaleza y las naves se desvanecieron en la distancia, dejando solo el cielo abierto y las estrellas frente a ellos. Lo habían logrado. Ethan y Lyra intercambiaron una mirada, sus ojos reflejaban la misma mezcla de agotamiento y triunfo. Habían enfrentado probabilidades imposibles, desafiaron a toda una facción alienígena y aseguraron la libertad de una criatura que se pensaba que era indomable. Su vínculo con el dragón los había llevado a través de cada desafío, cada peligro, y ahora finalmente eran libres. Guiaron al dragón hacia la nave del Consejo de la Tierra, donde el equipo de Silva los esperaba con vítores y felicitaciones mientras aterrizaban. Silva se acercó, sus ojos llenos de orgullo. «Lo lograste», dijo, su voz llena de admiración. «Realmente lo hiciste». Ra colocó una mano sobre el dragón. Hosiko. Su voz suave. «Todos lo hicimos, solo fue posible porque creímos el uno en el otro». El dragón dejó escapar un suave gruñido retumbante, un sonido de paz y gratitud. Ethan sonrió sintiendo una profunda sensación de realización mientras miraba a sus compañeros humanos y dragones. Habían formado un vínculo inquebrantable, una conexión que trascendía las especies y desafiaba los límites de la comprensión de la galaxia. Mientras se preparaban para embarcarse en su viaje de regreso a la Tierra, Ra se volvió hacia Ethan, sus ojos brillando con una calidez que había llegado a apreciar. «Es solo el comienzo», susurró su voz llena de esperanza. «Juntos podemos cambiar la forma en que la galaxia vea criaturas como el dragón. Podemos mostrarles que la compasión y la comprensión son más fuertes que el miedo». Ethan asintió con la cabeza, su corazón hinchado de orgullo y admiración por la chica que había visto más allá del exterior feroz de las bestias y encontró el corazón interior. «Estoy contigo, el Ra, donde sea que este viaje nos lleve estaré a tu lado». Compartieron una sonrisa tranquila, sus manos entrelazadas mientras miraban las estrellas infinitas, sabiendo que su historia estaba lejos de terminar. Juntos, con su feroz y leal dragón a su lado, forjarían un nuevo camino, uno de unidad, confianza y coraje para desafiar lo imposible. La galaxia era vasta y estaba llena de incógnitas, pero estaban listos para enfrentarla juntos.